colectivo. Pues ahí está con nosotros y le vamos a preguntar, Hugo Mario, al ministro del Interior, Armando Benedetti, que se conecta a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Ministro Benedetti, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Camila, a usted y a todas las personas que nos escuchan. Me decía mi compañero Hugo Mario desde Cali que usted tenía programada una rueda de prensa hoy precisamente desde la capital del Valle del Cauca, pero pues evidentemente por toda la situación del fin de semana eso se reprogramó. Sin embargo, ¿está en firme esa movilización del miércoles que habían convocado desde el gobierno nacional en torno a la consulta popular y apoyar a que esta se lleve a cabo en la capital vallecaucana, o eso se va a cancelar, ministro? Yo cancelé hoy lo que tiene que ver es con una rueda de prensa que tenía en el Hotel Inter, porque lo que íbamos a hacer en ese momento era programar o buscar revitalizar la manifestación que se iba o de pronto se puede hacer el 11 de junio, el próximo miércoles. Recuerde usted que esa manifestación sale de la convocatoria que hacen las centrales obreras y los sindicatos. Entonces los sindicatos, hasta donde yo sé, se mantienen en la convocatoria. Los sindicatos se mantienen en la convocatoria y si ellos se mantienen en la convocatoria, la manifestación entonces también sigue su camino. Es decir, ¿habrá manifestación este miércoles o hay manifestación el miércoles de la próxima semana, ministro? Para que los vallecaucanos que están conectados con nosotros tengan claro eso y saber a qué atenerse de qué va a suceder en las calles esta o la próxima semana. Hay manifestación este próximo miércoles 11 de junio si las centrales obreras se mantienen en la convocatoria de la huelga. O sea, está en manos de las centrales obreras definir si aceptan o no suspender esas manifestaciones por cuenta de la situación política que estamos viviendo. Otra pregunta que teníamos, ministro, y es sobre los plazos que se vencen esta y la otra semana. Antes de lo lamentable que sucedió el fin de semana, estábamos en el país discutiendo ese famoso decretazo para la consulta popular. Eso supuestamente, había dicho el mandatario, vencía el viernes. Era el plazo que se habían puesto ustedes para ese famoso decretazo. ¿Van a firmar ese decreto de la consulta popular de aquí al viernes o eso ya por cuenta de la situación política también se va a cambiar? Le hablo sobre los plazos, que es lo que usted me está preguntando. Los plazos no eran el viernes, podría ser el jueves, pero si uno quisiera tener mayor seguridad y no tomar riesgos, tendrían que hacerse el miércoles. Por lo tanto, si algo se puede hacer, tiene que hacerse el miércoles. Entonces, yo lo que le puedo decir en este momento es que yo no estoy hablando de la consulta, he estado dedicado al tema de la seguridad de los partidos, de los precandidatos, del tema de las garantías electorales, de los consejos de seguridad, y no he estado en ese tema, por lo tanto, de ese tema he preferido no hablar, Camila. Yo lo entiendo, ministro, pero es que el presidente Gustavo Petro sí. Y sí lo ha hablado a través de sus trinos y de hecho respondiéndole al expresidente César Gaviria y al Partido Liberal diciendo que la causa de esta violencia que estamos viviendo en estos momentos obedece a la decisión de unos congresistas de la Comisión Séptima de hundir esa reforma laboral. Pero entonces, y por eso se lo pregunto, pero entonces, para ustedes, ¿el decreto podría firmarse el miércoles? ¿Ustedes podrían estar firmando decreto de consulta popular el miércoles de esta semana para estar seguros? Porque yo en mi cabeza tenía que el plazo era el viernes, pero usted me corrige. O sea que para estar seguros podrían terminar firmando ese famoso decretazo pasado mañana. Exacto, el podría existe y siempre existe el podría, ¿ok? Pero el presidente, usted me corrige porque yo me estoy conectando aquí con usted, no he revisado las redes. Yo no sé si el presidente ha dicho algo sobre la consulta. Me gustaría que si usted puede decir qué dijo sobre la consulta en este momento. El trino que trajimos nosotros a colación es un trino respondiéndole al expresidente Gaviria sobre cómo esta violencia se genera por cuenta del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima. Y como la consulta popular surgió después de eso, por eso es que yo le hago la pregunta, ministro. Y usted me dice, el miércoles podríamos terminar firmando ese decreto. ¿Todos los ministros están dispuestos a firmarlo? Porque la versión que se conoció es que había muchos que estaban asustados de lo que podría sucederles jurídica o disciplinariamente si firmaban ese decreto. ¿Están ya todos coordinados en que sí el gabinete está dispuesto a firmar ese decreto en caso de que se vaya a firmar de convocatoria una consulta? El sábado, antes del atentado, ya todos los ministros habían firmado el decreto. O sea que, acuérdese usted que el presidente dice sí o sí se tiene que firmar o algo así, y resulta que para ese momento, que eran antes
creo que el atentado fue a las 5:20 o algo así, no recuerdo mucho. Entonces, a las 5:20, a las 5:20, entonces ya habían firmado todos los ministros del decreto. Claro, se lo pregunto y entonces esa es una noticia importante, ministro, porque el 7 de junio, es decir, el sábado a las 2 de la tarde, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, trinó lo siguiente: ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es el poder del pueblo. Es lo que trinó el presidente antes del atentado, refiriéndose al famoso decretazo. Lo que quiere decir usted, y nos confirma, es que después de las 2 de la tarde todos los ministros habían firmado. Sí, señora, todos los ministros ya habían firmado, y él, cuando de hecho le puedo decir que él pone ese trino sin tener ninguna información, porque él me pregunta a mí si ha habido algún ministro que no lo haya firmado. Luego él está poniendo ese trino con base en lo que él debe creer que se debe hacer o se debe poner, y no con base en que tenga noticias de que hay algunos ministros que no quieran firmar. Por lo tanto, él no sabía qué estaba pasando con los ministros, y a mí me pregunta, no recuerdo bien la hora, que si hay algún ministro que no haya firmado, y yo le dije que todos habían firmado. Creo que además lo pregunta el día posterior. Y entonces, ¿ustedes cuándo definen? Si ya están todos los ministros, todas las rúbricas de los ministros en ese decreto, ¿usted cuándo tiene reunión con el presidente para definir si se convoca esa consulta popular o no, ministro Benedetti? Yo creo que eso debe ser en el transcurrir del día o el día de mañana también. Y ahora le pregunto entonces sobre otro plazo importante, y es el de la próxima semana, el del martes, para que el Congreso de la República volviera o repitiera esa votación de la consulta popular. ¿Eso ha tenido usted conversaciones con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre ese otro plazo que se vence, o ustedes ese plazo que se vence no les importa, van a definir de aquí al miércoles si el decreto sale o no sale? A ver, Camila, lo que pasa es que la consulta famosa esa que sale el viernes, lo que dice es que se debe votar es la apelación, no votar nuevamente la consulta. Entonces, cuando se dice que hay que votar otra vez la apelación, pues primero se vota la apelación y por lo tanto se entiende que no se ha cerrado el registro. Al no haberse cerrado el registro, ya se cerraría entonces después del 1 de junio. Por lo tanto, entonces no se pronunció el Senado concepto favorable o desfavorable sobre la consulta. Por eso es que se tomaba la decisión de que quedaba claro, muy claro, lo que estaba pasando en ese momento. Entonces no es que se esté buscando con esa tutela repetir la votación de la consulta, sino votar la apelación. Pero ya no importa el resultado, porque entonces se diría que no se ha cerrado el registro, y cerrado después del 1 de junio, pues no tiene ninguna validez. Claro, pero si no hay decretazo, como usted nos anuncia, ese nuevo plazo queda vigente, ministro, el plazo del martes, porque ahí es el plazo de la segunda solicitud que ustedes hicieron de la consulta popular, que incluye las preguntas de la reforma a la salud. De acuerdo, la segunda consulta, el plazo se vence el 19 de junio. Por eso, entonces esa es, o sea que estamos... Este jueves de noche. O sea que estamos pendientes de si ustedes emiten el decreto o no para la consulta popular. Pero otra de las cosas, ministro, y yo sé que está usted con muchos temas en estos momentos, que hay para esta tarde, es la invitación a la Comisión de Garantías Electorales. Y ahí, esa invitación que usted le hizo a los partidos políticos, que muchos han dicho que no asisten, con los que vayan a asistir ustedes en esa reunión, ministro, van a hablar de la imparcialidad de los funcionarios públicos y de su prohibición, por ejemplo, de participar en política, porque tanto usted como el presidente Gustavo Petro han estado haciendo campaña desde sus cargos al progresismo, y por eso le pregunto que si en esa reunión de esta tarde, en donde invitan a los partidos políticos, ese es un tema de los que se va a discutir. No, primero de todo, yo no he participado en política, es una opinión suya, que la cual no acepto, pero le hago una claridad de una distorsión que se creó desde ayer. Ayer se hablaron de 2 reuniones, pero que finalmente ayer mismo quedó convertida en una. Ayer se habló una a las 2 de la tarde, que es la que yo convoco como presidente de una comisión que me da el derecho por ley de convocar una comisión de seguimiento electoral. En este caso va a ir el fiscal, va a ir unos ministros, va a ir la Procuraduría, va a estar los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo va a estar la cúpula
de la fuerza pública, de los militares y de la policía. ¿Para qué sentido? Para el tema de seguridad, que se va a crear una subcomisión ahí bajo una resolución para que se encargue del tema de seguridad. Entonces, algunos, ¿y a quién se invitó? A los partidos políticos y a los movimientos políticos. Pero entonces me salen unas personas que no han sido invitadas a la reunión esta mañana a decir que no las han invitado. Me salen unos precandidatos diciendo que no van a ir, me salen otras personas que dicen que sí van a ir y otros que no los han invitado. Con base en eso estoy haciendo un esfuerzo porque el tiempo está corriendo en contra mía de buscar de que vayan entonces los precandidatos, incluyendo aquellos que tengan que ver con que solamente se hayan inscrito para recoger firmas, para buscar su seguridad. Entonces, en el día de hoy, básicamente es con el tema de la seguridad, que es el tema que nos aborda en el día de hoy, que nos acoge en el día de hoy, y sería con toda la cúpula de los militares, de la Armada y de la Policía, para entonces nosotros ver qué es lo que tenemos que hacer. Ministro, ¿por qué es importante que desde los partidos políticos envíen representantes? Y también, bueno, usted está extendiendo ahora, entiendo, y clarifique eso, la invitación a precandidatos presidenciales, pero ¿por qué es clave que las fuerzas políticas hoy asistan a esta reunión que se ha unificado? Entiendo que ellos inicialmente pues se negaban a una individual con el presidente Gustavo Petro, pues se quejaban de su lenguaje, etcétera, pero es hora de mirar adelante y se ha unificado esto a la Comisión de Garantías Electorales, que es la que se va a encargar de aquí en adelante y que siempre lo ha hecho en los procesos electorales, de esta seguridad que es el tema por este atentado que vimos el fin de semana. Por favor, envíe ese mensaje a los partidos y la importancia de que interlocuten en una instancia tan clave como esta en la tarde de hoy. Le agradezco su pregunta y perdone que hable así, ojalá hubiera más personas con ese espíritu, con ese ánimo. Yo he suplicado que entre más insinuaciones se haga sobre la responsabilidad de quién hizo el crimen sin tener ninguna investigación certera, nos aleja la verdad, y entre más lejos estemos de la verdad, más rápido vamos a llegar a la violencia, y creo que estamos listos de papaya para caer en el abismo de la violencia, debido a que todo el mundo le quiere sacar un oportunismo y un provecho a este momento. Todo el mundo va a la clínica no a averiguar por la salud de Miguel Uribe, sino más bien por el oportunismo de unos likes y de dar unas declaraciones por televisión y de maltratar y buscar unas insinuaciones bastante sectarias y con bastante carga de odio. Entonces, a eso hay que bajarle, Camila, y la persona que me acaba de preguntar, porque es muy, pero muy peligroso en donde lo que estamos pasando. Porque la otra reunión, la que se malinterpretó y de pronto es culpa nuestra, que era a las 5 de la tarde, que era con los partidos políticos, se volvió a poner desde anoche en la de las 2 de la tarde, pero como se había hecho el anuncio, se viene trastocando el sentido de lo que es. Nosotros lo que queremos es brindar seguridad, que no siga pasando eso, porque si hay una cosa que queda bien clara, Camila, es que por el modus operandi o las hipótesis que se están barajando en lo que nos contaron ayer durante 6 horas que duró el Consejo de Seguridad, usted encuentra que el modus operandi son de personas que tienen muchos recursos y tienen una capacidad de ser una estructura muy fuerte económicamente desde el punto de vista delincuencial, lo cual le puede hacer pensar a usted que este es una parte, un eslabón de una cascada de atentados terroristas o de ataques contra los precandidatos presidenciales, en el cual la gente parece no estar cayendo en cuenta a punto de qué es lo que estamos, y que muchos actores políticos importantes del país, en vez de aclimatar, de atemperar, de calmarnos un poco, lo único que están tratando de sacar son unos réditos políticos a corto plazo. En eso tiene usted razón, en ese llamado que hace ministro Benedetti, y lo comparto con usted, que acá tenemos que poner todos de nuestra parte, y por eso le pregunto qué está dispuesto a hacer el gobierno para mejorar y cambiar el clima político en el que estamos inmersos. El presidente, por ejemplo, va a aceptar no decirle asesinos, nazis y demás a quienes están en la oposición. ¿Qué está dispuesto a hacer usted como ministro de la Política también para bajarle los ánimos a esta crispación, como por ejemplo lo vimos y ya lo hablamos aquí en estos micrófonos usted y yo, cuando se cayó la consulta popular, en donde casi usted le estaba pegando al secretario del Senado? ¿Qué está dispuesto a hacer el gobierno para hacer eso y contribuir a eso que usted acaba de decir? Si usted revisa, a partir del sábado en la noche, usted no encuentra una sola vocal de más por parte del gobierno, ni del presidente, y mucho menos del presidente de la República.
Al contrario, usted fue un presidente dolido con lo que estaba pasando, tratando de pedir, orar por la vida de Miguel Uribe. Se encuentra un presidente dolido por la situación que está pasando, primero por la familia del presidente de Miguel Uribe, segundo por el mismo Miguel Uribe, tercero por los seguidores de Miguel Uribe, cuarto por el país, quinto por el mismo gobierno, porque eso también termina golpeando al gobierno. A ningún gobierno, a ninguna sociedad, a ningún establecimiento en paz, ni al comercio, ni a la economía le conviene lo que está pasando. Por lo tanto, a todos nos duele lo que está pasando y todos queremos que eso vaya hacia la vía de buscar aclimatarnos. Ojalá no pudiera correr con todos, con los expresidentes, pero usted encuentra que el otro lado lo único que hacen es tirar piedra constantemente, y parece no entender la situación que está pasando. Yo no encuentro ni un solo precandidato que haya mostrado magnanimidad como para ser presidente de la República. No se le encuentra a ninguno se le encuentra eso. Y por eso, ministro, pues le pregunto, que usted me decía, no he leído los trinos y estoy seguro que usted tampoco puede estar al tanto de todos los trinos que pone el presidente Gustavo Petro, pero pues el presidente acaba de trinar hace unos 20 minutos responsabilizando y teniendo como hipótesis de lo que pasó con Miguel Uribe este fin de semana a los senadores de la Comisión Séptima del Senado, de haber hundido la reforma. Entonces, como que esta es una invitación que yo creo que hacen de todos los sectores, y es cómo hacemos para desescalar también el lenguaje, que creo que debe ser un propósito nacional de todos los sectores, de todos los actores, después de lo que vivimos el fin de semana. Y ahí, ¿qué está dispuesto a hacer el gobierno nacional y usted como representante de la política y que tiene contacto directo con el propio presidente Gustavo Petro? Pero mire, usted... Si yo saco el altercado de ese día, que yo no le iba a pegar a nadie, si hubiera querido pegar a alguien, créanme que lo hubiera pegado. Yo no le iba a pegar a nadie, le estaba pegando a la mesa porque estaban poniendo un voto que estaba en el sí, lo estaba poniendo en el, un voto que estaba en el sí, lo estaba poniendo en el no, le estaba pegando a la mesa. Usted no encuentra una palabra ni una provocación mía contra nadie. No desde el atentado, desde que estoy posesionado desde el 1 de marzo al día de hoy, usted encuentra que lo único que yo he hecho es tratar de buscar puentes de comunicación que están completamente rotos con el Congreso de la República y con varios estamentos políticos. He estado dedicado a eso. Entonces nadie puede quejarse de que yo he estado así. De hecho, hoy, después de la reunión de las 2 de la tarde, me voy a reunir con 2 partidos que quieren reunirse conmigo porque encuentran que conmigo hay unos puentes de comunicación para el tema de la seguridad. Ni siquiera quieren reunirse con el tema de otros ministros, lo que quieren es reunirse para buscar eso, porque yo estuve 20 años en el Congreso y los conozco a casi todos. Entonces, ese es un punto, pero respondiendo a la pregunta que usted me está haciendo sin haber leído el trino, yo estoy seguro que el presidente no está culpando directamente a estas personas, sino que la atención comienza, y creo que todos debemos estar alerta y no olvidar, recordar, y que quede para la historia el génesis de cuándo empieza toda la gestión, Camila. Cuando 8 senadores hunden burdamente a la patada personas que no eran miembros de la comisión de ponentes, firmaron la ponencia para hundir el proyecto sin haberse discutido. Cuando 8 senadores lo hacen de esa forma, ahí empieza la ponencia. Y era la segunda vez que lo hacían, porque ya lo habían hecho con la reforma de la salud, ya habían hundido antes la reforma pensional, todo lo que fueron las reformas sociales no. Y lo único que se propuso fue, Camila, una consulta para que el pueblo dirimiera entonces lo que tenía que ver entre el legislativo y el ejecutivo, y eso es lo único que se proponía, y hay 6 vicios, entre esos cambiar el voto, no leer lo que se iba a votar, el afán, toda una cantidad de jugaditas. Entonces lo único que había una cantidad de vulgaridad, que es lo que nos ha llevado hasta aquí, Camila. Claro, pero entonces lo que estoy entendiendo, ministro, y que entiendo también del trino que tal vez usted no ha leído del presidente Gustavo Petro, es que la hipótesis que ustedes manejan dentro del gobierno nacional de lo que pasó este fin de semana es que esto se debe a los senadores que hundieron la consulta popular o a los senadores que hundieron la reforma. ¿Por qué? Porque mire, le leo lo que dice el expresidente, y usted mismo me acaba de decir que eso pudo haber generado una espiral de violencia. Dijo el presidente Gustavo Petro: le informa al expresidente de la República, César Gaviria, que una de las hipótesis aún no rechazadas del atentado al senador Uribe es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular. Y no le leo más porque pero usted acaba de decir más o menos lo mismo. O sea, la tesis que ustedes están manejando desde el gobierno, que a mí me parece delicada, pero eso es una opinión personal, senador, es que quiere decir que hay un sector social criminal
que estaría dispuesto a matar a los senadores por negar la reforma laboral. No, yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo desde otro punto de vista, de que por matar la consulta son capaces de haber disparado con unos senadores. Yo lo miro al revés, Camila. De haber leído el trino, yo lo veo al revés, lo que quiere decir el presidente. El presidente lo que está diciendo, ojo, que de pronto hay unos criminales, hay una accionar criminal que por parar la consulta ha disparado. Eso es lo que yo no entiendo. Está al revés. Que para parar la consulta popular que ustedes podrían hacer por decreto y que el miércoles podría estar ya en firme ese decreto, intentan asesinar al senador Uribe para frenar todo ese proyecto de ustedes de la consulta popular. Yo no estoy aseverando ni lo estoy diciendo. Pero que es una hipótesis que se puede manejar de las tantas que se manejan hoy, de qué fue lo que sucedió el fin de semana. No. El que está manejando las hipótesis de qué pasó o no pasó es el ministro de Defensa. Ese es el que habló de que se era estabilizar al gobierno, etcétera, etcétera, y yo quisiera que él respondiera eso porque es el que está hablando de eso y está más enterado sobre ese tipo de temas. Yo le estoy contestando yo no estoy diciendo ni asegurando, estoy interpretando diferente a lo que usted acaba de decir que el presidente estaba diciendo de que por eso se le puede disparar o no disparar, y es todo lo contrario. El presidente está diciendo, mire, es posible porque hay hipótesis, las hipótesis son para eso, para estudiarlas, para verificarlas y para conllevar si se desechan o se acogen. Y una de esas hipótesis es decir que es posible de que haya un actuar criminal que para acabar o desestabilizar al gobierno, lo único que ha hecho es que para parar la consulta o parar algunas reformas sociales haya decidido atentar o buscar una cascada y cadena de atentados terroristas y criminales para desestabilizar la sociedad de Colombia y sobre todo la paz en Colombia. Sí, ministro, mire, usted ha dicho que el tiempo está corriendo, esa reunión está citada para las 2 de la tarde, son las 12:28 del día aquí en Colombia. Y los partidos que se están negando a ir a esta reunión, que es clave para la seguridad, la Comisión de Garantías Electorales, que la va a presidir el presidente Gustavo Petro, pues se quejan precisamente de ese tono similar al del trino que precisamente estamos discutiendo en este momento. ¿Ustedes se comprometen a que el tono va a ser diferente en esta reunión de cara a esa invitación que entiendo usted le quiere hacer a los partidos, insistiendo en que vayan a esta reunión, porque según nos ha dicho solo van 2 confirmados y entiendo son pues el Pacto Histórico Partido Gobierno y la Alianza Verde? Entonces, ¿cuál va a ser el tono de esa reunión teniendo en cuenta pues precisamente un trino como el de hoy, el del presidente Gustavo Petro? Y en el marco de eso pues es que los partidos dicen no queremos seguir en este tono y en esta confrontación, pero la realidad es que esta reunión es clave, es importante para la seguridad, está en el marco de esta pues campaña electoral y de todo también lo que pasó el fin de semana. ¿Cuál va a ser el tono? ¿A qué se comprometen ustedes para que los partidos pues tengan garantías y puedan asistir? Supongamos que la reunión salga mal y no vaya nadie. Pongamos eso, no vaya nadie. A mí eso me preocuparía, pero no sería demoledor. ¿Por qué? Porque si va el procurador, porque si va el fiscal, porque si va la cúpula de la fuerza pública, y va el director de la policía, y va el defensor del pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, y si van todos esos entes del Estado, entonces lo que estamos mostrando hacia afuera que hay institucionalidad y que hay con qué proveer la seguridad y también las garantías electorales. Eso es lo importante, de que hay un Estado que está funcionando para eso. Si alguien cree, yo lo estoy invitando allá para que le bajemos el tono, no es el objetivo de esa reunión. Si alguien cree que yo estoy para ayudar al gobierno o para validar algunos temas puntuales de la reforma laboral, tampoco para eso es la reunión. Y ahí se equivocan los partidos. ¿Y se equivocan de qué forma? Aquí lo que estamos haciendo nosotros es buscando la garantía de seguridad. Para eso primordialmente la reunión. Ministro Benedetti, hoy el abogado Víctor Mosquera, que es el abogado de Miguel Uribe, denunció penalmente ante la Fiscalía el director de la ONP, Augusto Rodríguez. Dice el señor Mosquera que fueron 23 las solicitudes de protección que se elevaron a la Unidad Nacional de Protección. Y le quiero contar que esta mañana además pues hubo varias entrevistas a candidatos presidenciales en Blue y algunos de ellos, por ejemplo Mauricio Cárdenas, dijo que no tenía, pues que en este momento no tiene esquema de protección. En ese sentido, ministro Benedetti, le quisiera preguntar, pues primero, ¿qué opina del desempeño del señor Augusto Rodríguez después de tener conocimiento de esto? Y si no teme que haya una cascada de denuncias por la falta de protección a los candidatos después de esta denuncia pues que viene del señor Víctor Mosquera.
el desempeño no ha sido el mejor y esta tarde se deben tomar algunas decisiones sobre este tema. En esa reunión de garantías electorales, entonces, ministros, se va a hablar de eso precisamente, de las garantías de seguridad, por esa denuncia que también hizo el abogado del senador, de decir, pedimos muchas veces seguridad y no se nos respondió, y ha sido la historia de otros candidatos presidenciales que también han salido a decir lo mismo en estos días, porque eso sí depende directamente del Ejecutivo. Ese es uno de los puntos directamente que se van a tratar en la reunión de esta tarde. Hago una incidencia, eso se trató ayer y hoy se tocará. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, ojalá esa reunión en donde hay quienes consideran que es muy importante porque es una reunión de la institucionalidad. Dígame. Camila, le pido un favor, ayude a que vayan los partidos. Que no es, yo no lo estoy invitando a tomar tinto con el presidente, yo no lo estoy invitando a una fiesta, yo no lo estoy invitando a nada. Ayuden usted a que tienen que ir, porque entonces después, ¿qué pasa si pasa? ¿Cómo hacemos para arreglar esos problemas para que no pase más? ¿Cómo hacemos para parar si es una cascada de una oleada terrorista de un grupo criminal o de varios grupos criminales que se están uniendo? Y esa invitación a los partidos, a los partidos políticos, ministro, que además usted dice que se va a extender, a pesar de que hay candidatos que han dicho no haber recibido esa invitación, a los candidatos presidenciales, ¿verdad? Ustedes también están ampliando la invitación a otros candidatos presidenciales. Sí, porque cuando en la mañana se desarrollaron una cantidad de, ¿cómo se llama esto?, de publicaciones de prensa en las cuales ellos decían, unos querían ir, otros no querían ir, otros decían que no lo habían invitado. Entonces estoy tratando de buscar y haciendo un esfuerzo, corriendo contra el tiempo, de que vayan ellos o sus representantes para el tema de seguridad. Eso es lo que me interesa. Y hablando de temas de seguridad, el Centro Democrático, que es uno de los partidos que ustedes han invitado, ¿qué información tienen ustedes desde el gobierno de un posible atentado contra el expresidente Álvaro Uribe, que ha denunciado por cuenta de comunicaciones que le han enviado agencias de seguridad del exterior, no necesariamente colombianas? ¿Ustedes desde el gobierno tienen algún tipo de información sobre un posible atentado contra el expresidente Uribe? Hasta donde yo sé, no lo había, no se ha tratado en los consejos de seguridad. Y ya estamos tomando nota de eso y buscando no solamente la seguridad del presidente Uribe, sino buscando la información a la que usted está diciendo. Pues ojalá se pueda hacer esa reunión, ministro, esta tarde y le copien los partidos. Ayúdeme a que la gente vaya a buscar el tema de seguridad, no por un tema de que nos dé institucionalidad o legitimidad. Nosotros no necesitamos ninguna legitimidad, ahí van a estar todos los entes del Estado. Es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Entonces, ayuda con la reunión, decreto posiblemente de la consulta popular, famoso decretazo el miércoles, y aún no se cancela la movilización en Cali, que depende de las centrales obreras, ministro. Esas son las conclusiones que podemos sacar de esta entrevista que hemos tenido con usted, además de información que no tienen sobre un posible atentado contra el expresidente Uribe. Y que la reunión es básicamente, sobre todo la principal, antes que esas otras tres que usted acaba de decir, que la reunión es para buscar la seguridad de los precandidatos a la presidencia de la República y de garantías electorales, y que van a estar todos los representantes del Estado que pueden hacer. Y que se va Augusto Rodríguez, director de la UNP. Esta tarde es otra de las noticias que se queda de esta entrevista, ministro. Camila, no estamos para maldades el día de hoy. O sea, continúa Augusto. Yo sé que usted no está de amigo de Augusto Rodríguez por cuenta de lo que él le dijo a usted de su relación con Papá Pitufo, pero él no quiere decir que hoy vaya a haber anuncios de cambio de la cabeza de la Unidad Nacional de Protección. No, yo le dije que esta tarde se tienen que tomar decisiones. Es lo que yo sé. ¿Y esa podría ser una de ellas? No sé. Si supieran le diría, pero se tienen que tomar decisiones. Es el ministro del Interior, Armando... Ha habido alguna falla. Es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Muchas gracias, ministro, por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que esa reunión, por la institucionalidad y por el bien del país, pueda llevarse en buenos términos y que además asista la mayor cantidad de gente posible. Gracias, ministro, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Camila. Lina. Sí, Camila, mire, yo sí creo, y disculpe, los que no están de acuerdo los entiendo, pero sí es clave que los partidos vayan a esta reunión. Mire, esta sería la tercera campaña presidencial que yo estoy cubriendo, y en múltiples de estas reuniones, no solamente en esto, siempre se ve la institucionalidad. Lo que dice el ministro Benedetti no se lo está inventando, esto es una instancia que existe hace años, donde están
todas las instituciones, la Fiscalía, como lo dijo, la UNP, va incluso la MOE, pero se revisa precisamente este tema de la seguridad, y yo creo que más que nunca, con todo lo que pasó el fin de semana, es importante que se sienten, que hablen de la seguridad, que expresen lo que necesitan y que revisen cómo se puede ir de aquí en adelante para que evitemos cualquier cosa que se pueda venir. Lo que pasó no es menor y es momento de que las personas se sienten. Esto no es un tema de dialogar con Petro, es una instancia que está pues pendiente, es una instancia que siempre ha estado, es una instancia que no se la están inventando hoy por lo que pasó el fin de semana, y es clave que los partidos atiendan esa solicitud. No están yendo a hablar con Petro, están yendo a revisar la seguridad de sus partidos políticos, de sus precandidatos. Al margen de que el señor Augusto Rodríguez le guste o no al señor Armando Benedetti, que claramente aquí dijo que no le parecía bueno su desempeño, el señor debe salir. O sea, solamente por lo que pasó con el candidato Miguel Uribe, solamente por eso ya es suficiente para que salga. Y ya las conversaciones con los candidatos esta mañana mostraron todas las deficiencias que tienen los esquemas. Entonces, pues ahí nos dio la cucharadita de lo que seguramente va a ser su salida esta tarde, la salida de Rodríguez. Pero no es solamente porque no le guste a Benedetti, sino porque de verdad, pues esto amerita que empiecen a caer cabezas cuando hay pues semejante situación como la que tiene Colombia, como lo que está pasando en este momento después del atentado a Miguel Uribe. Nosotros vamos a hacer una pausa y nos vamos a actualizar rápidamente de las noticias que están sucediendo en Colombia, en el mundo y por supuesto en cada una de las regiones en donde hacemos presencia con Blue Radio.